Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados, conformado por ex magistrados y ex jueces, lo asesoran en temas como pensión de vejez, invalidez, pensión de víctimas por la violencia, traslado de fondos privados a Colpensiones, derecho laboral, despidos sin justa causa, contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones. También afiliación a EPS, riesgos laborales y pensiones. Llámenos en horario de oficina 444-5314. Juan Carlos Hurtado Ochoa. Gran Ciudad. Análisis serio sobre los hechos más importantes que ocurren en nuestra región. Entrevistas con los protagonistas de la noticia, informes especiales y crónicas basadas en la investigación diaria. Gran Ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado. Gran Ciudad, ciudad. Muy buenas tardes, saludo cordial para todos los televidentes de Gran Ciudad. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista, abogado. Ya saben que en la oficina tenemos un equipo de primer nivel donde manejamos las distintas áreas del derecho. Ahí están los teléfonos en pantalla del correo electrónico. Estamos ubicados en el edificio del Café, en el centro de Medellín, y pues manejamos áreas como el derecho laboral, el despido sin justa causa, todos los temas pensionales, reliquidación pensional, los accidentes de tránsito, las dificultades que hay sobre ese tema, temas del derecho administrativo, del derecho de familia, divorcios, sucesiones también del derecho civil, en fin, llámenos que aquí resolvemos las inquietudes que ustedes tengan en esa materia. En la parte técnica está con nosotros, como siempre, Aldrin García, director de Totus Noticias, a quien le ha tocado luchar mucho en los últimos días porque con la actualización de la conectividad de Medellín por parte de los operadores de Internet, pues que nos dicen que nos van a subir de 4G a 5G, yo la verdad no entiendo qué es eso. Cuando me dicen subir, es que es mejor. Entonces, ojalá que no sea subir también el tema de tarifas. El tema de hoy es bien interesante porque hay una gran expectativa sobre si habría o no una reforma tributaria. Nos están hablando también de una nómina electrónica, nos están hablando de posibles impuestos. La DIAN, uno cuando le mencionan la DIAN, me perdonan, pero es como si le mencionaran algo, uno le da como miedo cuando le mencionan el nombre de la DIAN. Yo quisiera tener dificultades con cualquiera, menos con la DIAN, es lo que muchos pensamos. O sea, nos genera temor la DIAN porque siempre hay que actualizar cosas, porque siempre hay novedades, que porque el RUT, que porque la firma electrónica, que porque la actividad no sé qué, y los pensionados asustados en enero porque les dijeron que tenían que actualizar unos datos. En fin, vamos a hablar con un experto en la materia durante el programa para que hagamos preguntas, comentemos, charlemos y aclaremos muchas inquietudes porque muchos televidentes nos han preguntado sobre esto y la verdad yo les he dicho que yo no soy experto en derecho tributario, lo que uno conoce es como por encima. Por eso trajimos a un invitado que sí sabe del tema. Es el doctor Daniel Llosa Martínez. Él es abogado, es contador y es especialista y adelanta estudios en derecho tributario. Además, creo también que está adelantando unas capacitaciones ya del ámbito internacional. Lo saludamos, doctor Daniel, y bienvenido a Gran Ciudad. Ya usted de la casa. Juan Carlos, muy buenas tardes para y para todos los televidentes. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Por cierto, como bien indicas allí, pues hablando de un tema bastante interesante que ya avecina y que es la pidiendo la nulidad de dicha sentencia. La Corte Constitucional la ratificó y dice: propietarios de vehículos no tienen por qué ser solidarios con el pago de fotomultas, y en ese orden de ideas la autoridad de tránsito tiene que individualizar a quien conduce el vehículo cuando se cometa la infracción. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que quienes hayan cometido fotodetecciones o hayan llegado notificaciones a sus hogares podrán pedir la nulidad de todos estos actos administrativos. En buena hora, la Corte Constitucional manifiesta que hay que respetar el debido proceso contravencional, que está también en el artículo 29, el derecho a controvertir. Enviaban ante la fotodetección, notificaban sin que la persona se pudiera defender. Para mayor información, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado.
Estamos construyendo la Medellín Futuro apostándole a la transformación educativa. Por eso entregamos 28.000 becas universitarias a cero costo. Esta es la alcaldía de Medellín. Estamos construyendo la Medellín Futuro con la puesta en marcha del Metro de la 80, un medio de transporte moderno y amigable con el medio ambiente que tendrá una inversión de 3.5 billones de pesos. Esta es la alcaldía de Medellín. Bueno, tuvimos una dificultad que se nos estaba congelando la transmisión. Les rogamos excusa a todos nuestros televidentes. No ha sido un tema fácil. El tema de la internet, yo no sé qué vamos a hacer, pero definitivamente el alcalde nos ha prometido que en la ciudad del software vamos a tener internet de primera calidad. Ayer precisamente regalaron 3.000 computadores con 3.000 tarjetas para estudiantes universitarios con necesidades en ese sentido, pero nada nos ganamos con un computador que el alcalde lo deja caer y no se parte, y con un internet bien malo. O sea, eso es como, pues, hay cosas que no tienen razón de ser, y aquí se ríe el doctor Daniel Diosa, y es verdad. O sea, tenemos un computador, nos van a, pero ya ve la conectividad, en eso tiene que intervenir el municipio de Medellín, y además que todo pasa por el tema tecnológico en este momento. Daniel Diosa, abogado especialista en temas tributarios, usted nos contaba y nos dejó en punta que desde que hubiera o no hubiera pandemia, ya se venía otra reforma tributaria que iba a ser para el 2020, pero se aplazó por pandemia y se habla de ella en el 2021 porque el déficit que tenemos en Colombia es muy alto independientemente de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue que tuvo el gobierno que sacar más plata, y digamos que la necesidad es más grande para poder recuperar el dinero. Siempre nos hablan, doctor Daniel Diosa, que el gobierno nunca tiene plata y que siempre hay que tener reformas, y a mí me preocupa una situación. Siempre quieren, o sea, el tema del presupuesto lo quieren sacar siempre del bolsillo de los ciudadanos y no generan espacios para que la gente pueda emprender y pueda trabajar, y no haya necesidad que el Estado a toda hora tenga que estarnos sacando la plata de los bolsillos. Vámonos por ahí, doctor Daniel, ya que usted nos decía que va a haber reforma, y va a haber sí o no. Claro que sí, Juan Carlos. En este tiempo, por supuesto, es importante retomar aquí un punto, y es que una de las principales críticas que se nos ha hecho a Colombia como tal desde el plano internacional es, mire, nosotros somos inmediatistas. ¿Qué significa inmediatistas? Establecemos reformas tributarias cada 2 años, incluso, como bien lo decías ahorita, cada año, como pasó en el 2019, y esas reformas tributarias lo único que buscan son, digámoslo así, tapar huecos. Si tenemos un déficit, entonces somos inmediatistas y venga, entonces establezcamos una reforma tributaria. Esa reforma tributaria lo que va a agravar es aún más a las personas naturales, y así obtenemos un mayor recaudo. Eso, digámoslo así, es desde todo punto de vista equivocado, porque una reforma tributaria seria, como ha sucedido en países como España, se ha demorado cerca de 10 años. 10 años, pero no simplemente debatiendo en el Congreso, simplemente, bueno, entonces se aprueban en su totalidad los 365 artículos y vaya para adelante. No, venga, llamemos a todos los sectores, a la academia como tal, a las principales facultades del país, venga, llamemos también a las empresas. ¿Qué opinan los empresarios de este punto? Que recordemos son los que mueven también en gran medida la economía. También qué opinan diversos sectores, para que lo tengamos en cuenta, grandes economistas y demás. Pero acá simplemente presentamos una reforma tributaria a última hora que busca grabar aún más, pues digamos así como lo dijimos, simplemente el aumento de impuestos de personas naturales, y definitivamente por allí no es el camino. ¿Cuál es la principal crítica que se le ha hecho a Colombia? Es que, mire, desde que somos parte de la OCDE, lo que les decía ahorita, hagan de cuenta ese sello de garantía como tal. Es un club, pero es un club. La OCDE es un club donde hay países muy desarrollados y nosotros no caemos ahí. Exactamente, tal cual como lo acaba de decir Juan Carlos, y en efecto, pues apenas si nos estamos empezando a acoplar. ¿Cuál ha sido la crítica para Colombia? Es que, venga, nosotros estamos entonces estableciendo todas las cargas que por supuesto debe establecer un país que hace parte de la OCDE. Sin embargo, no estamos estableciendo los beneficios. ¿Qué dice la OCDE? Nos lo ha dicho como recomendación hace ya muchos años. Mire, usted no puede tener el GMF, véase, el 4 por mil. Pero ¿qué dijo Colombia? No, es que definitivamente no podemos reemplazar un ingreso fiscal tan grande como lo es el 4 por mil, y no lo vamos a retirar. Entonces, de allí viene la pregunta, entonces, ¿de qué sirve estar en este club, como tú bien lo acabas de indicar, si en efecto, pues solo haremos caso a las cargas fiscales? Y allí creo que es bien interesante y de una manera muy clara y sencilla, pues explicar por qué se presentan estas situaciones y cuál es el futuro a mediano plazo que se tengan de reformas, porque les digo algo, muchos expertos también han manifestado, incluso exministros de Hacienda han comentado que pueden incluso tratarse de 2 reformas tributarias.
unas que tengamos particularmente en el primer semestre de este año y la otra para finales. Digamos lo que sería una carga aún mayor. ¿Qué se busca con esta nueva reforma tributaria? Les digo, tenemos un déficit importante y desde la OCDE se ha dicho, mire, Colombia, usted tiene un recaudo total del impuesto de renta, es decir, cuánto le representa en dinero al país el recaudo del impuesto de renta. Y si se mira el total, el 85% lo colocan las personas jurídicas, es decir, las empresas están colocando el mayor número de impuestos de renta y tan solo el 15% restante lo colocan entonces las personas naturales. Desde allí se ha dicho entonces, mire, usted tiene que aumentarle la carga impositiva de las personas naturales y eso pero ya lo más, hemos visto. pero Exactamente, más. No. tiene más, viene mucho más, porque hoy tenemos una tarifa máxima del impuesto de renta en personas naturales hasta el 39%, dependiendo del tope de sus ingresos. Y, por cierto, es importante aquí también decirlo, uno diría, como bien lo acabas de decir, hombre, pero ¿qué más van a exigir de las personas naturales? ¿Qué más? ¿Cómo más van a grabar a las personas naturales? Pues hay un punto allí que tocaba el ministro de Hacienda Carrasquilla el año pasado y es, el punto aquí, listo, no vamos a aumentar tarifas, pero sí vamos a quitar, vamos a eliminar beneficios. Entonces puede que usted no le aumenten las tarifas, pero si le quitan los beneficios, pues claramente va a representar un mayor pago del impuesto, una mayor tributación. Detengámonos ahí. Detengámonos ahí. Lo que yo le entiendo hasta el momento es, siempre se hacen reformas tributarias en Colombia porque las que se hacen nunca logran resolver los problemas económicos y que en este momento, digamos, el buen recaudo que se hace en materia de impuestos, supuestamente el 85% lo hacen con las empresas, pero el resto seríamos las personas naturales, los trabajadores independientes. Dicen, no, es que hay que grabar más a esos independientes, más a esas personas naturales. A mí me parece muy difícil. Yo tengo las dos condiciones, de ser persona natural y a la vez también de ser empresario desde el ámbito pues, de lo jurídico. Y lo que me he encontrado es que ser independiente en Colombia o persona natural, trabajador independiente es muy difícil porque en las declaraciones de renta no se da cuenta, la carga es altísima. Entre otras cosas porque al trabajador independiente le toca pagar la seguridad social por cuenta propia. Para prestar los servicios tiene que poner todos los elementos para prestar el servicio. Y cuando uno va a ver los beneficios para descontarse en la declaración de renta, ya son muy pocos. Entonces, ¿qué está haciendo mucha gente? Hombre, mejor yo conformo una SAS, así sea para mí solo, porque me va a ser más fácil prestar los servicios a través de una SAS porque va a ser empresa, hacerlo como persona natural. Y entonces lo que está generando es que todo el mundo se pase a conformar empresas, así sea que no lo necesiten, solamente para poder cumplir tributariamente de una manera más suave que al trabajador independiente. Juan, y dos puntos allí fundamentales que no podemos perder de vista. Uno de ellos, Colombia, por ejemplo, en cifras oficiales del año 2019, era de la región, en este caso Sudamérica, el país con mayor carga para personas jurídicas. Es decir, claramente eso desincentiva completamente la inversión. Economía. Y dos, exactamente. Y dos, otro punto allí que no podemos perder de vista es que Colombia también ha tenido, es uno de los países que comienza a grabar, digámoslo así, por lo menos hace declarantes a las personas lo que conocemos como, mire, revise su nivel de ingresos durante el año para saber si usted es declarante o no de renta. Lo que hemos analizado, digamos así, todos los años en diversos programas y eso no declarante. ¿Cómo les parece que con eso y todo lo que se ha propuesto es, mire, es que en Colombia es uno de los países que tiene un tope muy alto? Es decir, en países de la OCDE se establece incluso que no se hable de tope, sino que desde incluso un salario mínimo las personas declaren. Pero declaren con qué finalidad, ojo a esto, no necesariamente para que paguen, no necesariamente para que tributen, porque allí entonces uno podría decir, venga, pues entonces estamos grabando a los de menos recursos. No, aquí se trata precisamente de tener un control y una fiscalización, es decir, esto por lo menos le genera control a la administración de que si bien usted está declarando y puede que eso le genere no un valor a pagar, sino que no le dé nada a pagar o le genere un saldo a favor, por lo menos la administración está controlando al contribuyente. Entonces, desde allí también viene un tema importante porque es posible que tengamos también una modificación en este ámbito. Es decir, que desde menos ingresos existan más declarantes del impuesto de renta, por ejemplo. Doctor Daniel, vamos a hablar en términos muy sencillos. Los ciudadanos, hemos dicho, ¿de qué nos debemos preocupar? O sea, ¿deberíamos estar preocupados en qué? Hablemos del trabajador informal, del independiente, del microempresario, del emprendedor. ¿Quiénes nos debemos preocupar con la posible reforma? Que no es posible, va a haber reforma porque ya estaba planificada desde el 2019. ¿En qué nos tenemos que preocupar y qué debemos hacer? Es decir, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera prepararnos para esa reforma, para que no nos dé tan duro?
Allí es un tema importante, Juan Carlos, tener en cuenta lo primero y el primer efecto que seguramente tendremos, creo que esto nos afecta a todos, en el sentido de que, pues, una de las principales propuestas es que en materia de IVA, se propone un aumento en la tarifa, que aún recordemos que ya tuvimos un aumento importante con la ley 18 y 19, que aumentamos al 19% la tarifa. Aquí se habla incluso Sí, de tener una posibilidad de un aumento en el impuesto. Por supuesto, les digo abiertamente, el hecho de tener una tarifa alta de IVA no significa un mayor recaudo. Antes eso genera mayor evasión, genera la mayor gente no informalidad. compra, Totalmente, claro. porque entonces volvemos al punto de que, pues, en efecto, entonces está encareciendo y se vuelve menos, digámoslo así, por supuesto, menos competitivo Claro. aquel que tiene, por supuesto, un valor más alto producto de este tipo de impuestos. Doctor Entonces, en primera Daniel, instancia, pues, es doctor toda la Daniel, persona. hay lugares, y lo digo con toda franqueza, donde a uno le dicen, señor Juan Carlos, ¿cuánto vale ese producto? Tanto. ¿Cómo lo va a pagar? Si lo va a pagar con tarjeta, le cobro el IVA. Si es sin tarjeta, no le cobro el IVA. Y le voy a decir la verdad, Claro, uno le dice, el 19%, hermano, te lo pago en efectivo. Y entonces usted me va a decir, pero Juan Carlos está invitando a que seamos irregulares. No, lo que pasa es que también, o la sea, tantas realidad. cosas, es que uno es 19%. Y usted dice que lo van a aumentar. Entonces, ¿qué va a generar? Que la gente empiece a buscarle la comba al palo y buscar caminos y recovecos para no tener tanta carga, porque la economía está por el suelo. Es que usted como contador, abogado y especialista en tributario, ¿usted cree que es el momento de hablar de este tipo de medidas cuando ni siquiera nos han vacunado? Es que espere que nos vacunen por lo menos, pero ni eso. Continúe, doctor Daniel, Completamente que ya aquí avanzado. no se va enojando. No, no se preocupe. A propósito de lo que decías, que, a propósito de lo que decías que ni siquiera nos han vacunado, precisamente en esas imágenes que se ven constantemente en internet y demás, decían, ya salió el calendario, decía así una imagen, ya salió el calendario de vacunación y publicaron Ajá. el calendario de las declaraciones de la DIAN. Entonces, Ah, buena. es ahí jocosamente como lo están estableciendo, Claro. porque estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, no es momento en este caso, sin embargo, pues estamos atravesando una situación bastante compleja. Claramente se necesitan recursos fiscales, desde luego, y entonces un punto fundamental serán esos impuestos indirectos. Hubo un tratamiento preferencial, pues como lo conocemos para bares, restaurantes, tabernas y demás, porque hay un impuesto que ellos cobran, que es el impuesto al consumo. Dentro de los decretos legislativos, en este caso que se emitieron en virtud de la emergencia económica, es decir, producto de la pandemia, pues uno de ellos era el no cobro hasta el 31 de diciembre del año anterior, digámoslo así, de ese impuesto. Por ejemplo, allí, con esta Correcto. medida, se dejaron de percibir pues algunos impuestos importantes, que en este caso era el impuesto al consumo. Eso ha dejado un hueco fiscal, como se conoce. Otro tipo de solicitudes que se han hecho, mire, estas actividades particularmente, como son las de espectáculos públicos, todo el tema de transporte comercial aéreo de pasajeros, entre otros, tuvieron algunos beneficios. Por ejemplo, mire, una reducción en el pago de los anticipos del impuesto de renta. Entonces, el Estado no ha tenido los mismos recursos, si se quiere ver de esa manera. Un punto importante, Juan Carlos, allí, adicional al tema del IVA, que, digamos así, para cerrar ese punto respecto a la modificación en este impuesto, recordemos que aquí la generalidad es que todo esté grabado, excepto unos bienes particulares que gozan de un beneficio, es Sí, decir, no están grabados con el impuesto o tienen una tarifa menor. Lo que se ha planteado es, mire, elimine tanto beneficio en materia de IVA, dejemos de hablar de exentos, excluidos, no, más bien hablemos de una generalidad. Entonces, posiblemente allí tengamos una mayor ampliación de la base del IVA, por lo que podemos estar hablando de otros productos que hoy gozan de beneficios que mañana estén grabados con IVA. Eso sería una posibilidad también para que bueno, lo tengamos allí en cuenta. doctor Daniel, vamos a saludar a los cibernautas, mucha gente conectada, compartan la transmisión, esta es información importante, porque aunque parezca, y es un poco técnica si se quiere, pues tenemos que saber qué viene en materia tributaria, porque si usted está empezando un negocio, si usted es una persona natural no comerciante, si está contratando, usted tiene que mirar cómo se va a mover, porque le cuento, a mí particularmente la declaración del año anterior fue altísima, porque, mejor dicho, uno siente que uno trabaja a veces me da pena decirlo, pero para uno como que trabaja para la DIAN, pagando impuestos. Por acá nos está viendo nuestro colega John Jairo Duque Rico, está también Miguel Ángel Vanegas, está Wilmer Restrepo, está Héctor Mario Marín Gaviria, dice excelente programa Juan Carlos, Luis Alfonso Mejía Correa, buenas tardes, nos saludan, también está Rocío Marín Muñoz, está también Santiago Muñoz, quien es médico especialista en es valorador del daño, también está Cristian Álvarez. Cristian no ha preguntado nada, el que es tan inquieto.
Buenas tardes, presente, pero el que estaba al principio de la señal difícil, sí, pero ya estamos estables, don Aldri, ¿cierto? Ernesto Sierra, abogado especialista en temas de tránsito también. Luz Marina Garcés. Rocío Marimuñoz dice, cálmese, doctor Juan Carlos, pero con todo respeto, ¿qué tiene que ver la mala señal de internet con que el alcalde se le caiga un computador? A cualquiera le puede pasar. No, lo que pasa es que lo del alcalde ayer fue una estrategia. Dejó caer un computador para demostrar que lo que regalaron es de muy buena calidad, pero es que el problema no es que haya dejado caer el computador, el problema es que yo no me gano nada regalándole un computador a un estudiante si la conectividad, que es lo más importante para que ese computador resistente funcione, pues pueda cumplirse la meta, que es ¿cuál? Estudiar y en otros casos trabajar. Es una crítica constructiva porque el alcalde está diciendo que va a mejorar la conectividad. Eso es lo que yo estoy pidiendo. O usted, por ejemplo, Rocío no quiere una buena señal para poder ver, por ejemplo, este programa. Entonces, ¿alguien iba a comentar algo sobre ese tema? Sí, Juan, pero es que sabe que estamos engañados completamente en Colombia. O sea, estos 20 días que llevo con la dificultad del internet, porque es que es diferente que nos vean, porque la calidad de descarga en Colombia está óptima en este momento, pero los cables que están utilizando o la metodología del hogar, porque no permiten instalar fibra óptica en los hogares, porque no hay cobertura y el costo es muy alto para ellos, no dan la capacidad de subir archivos. La gente va a notar que tiene problemas de internet en este momento solo cuando vaya a enviar un correo electrónico, está adjuntando un archivo, o los que manejamos el tema de contenidos subiendo información a la internet. Para descargar nos ofrecen con 10 megas que nos den de descarga, nos engañan, porque un archivo de 1 giga, digámoslo así, en 10 megas lo descargas en 15 minutos, en 20 megas lo descargas en 10, en 300 megas lo descargas en 1 minuto. Entonces esa es la variedad que nos dan demasiada descarga que realmente no es útil, porque una persona en un hogar no necesita 100 megas porque no se van a conectar 10 computadores, pero sí, para subir una información de 1 giga a internet te puedes demorar 8 o 10 horas con la velocidad que nos ofrecen. O sea, a ver, todos los operadores. Hablando más claro lo más claro posible. Tenemos a veces mucho internet para descargar, pero no para cargar, es decir, para enviar, para subir. Ese nos lo dan muy poquito y es el que muchos necesitamos, pues los que están estudiando para mandar un trabajo grande, que es un archivo muy pesado. Tener muy buen internet, muy buenas megas para descargar, pero a la hora de enviar, horas. Eso es lo que yo le entiendo a usted, que no hay un equilibrio entre mucho internet para descargar, poco para subir. No sé si le entendí eso. Así es, Juan. Incluso nos hablan de que en Colombia ningún operador presenta la tecnología simétrica, o sea, que ofrezca lo mismo de subida y de bajada. Entonces con eso nos engañan siempre. Y ningún operador lo maneja, porque he hecho toda la investigación. Y los que manejan tecnología simétrica, que son las nuevas empresas satelitales, no pueden, por la predominancia de Claro y UNE, no pueden instalar en ningún hogar o en ninguna parte donde ya exista una conexión a internet. Bueno, vamos, dice Cristian Álvarez, Sarmiento Angulo ya está apretando a Duque para que adelante la reforma. El pobre viejecito no puede seguir perdiendo plata y ya tiene ganas de comprarse otro yate de lujo. A propósito, Daniel Diosa se ríe. Alex Cano y María Alejandra Nobel, Inés Galeano también. Cristian Álvarez dice, que ya el gobierno necesita plata para las elecciones que se avecinan. Por eso la incómoda y la descarada reforma impulsada por Ratasquilla, le dice, no, hombre, hay que respetemos, nombre, don Cristian, Carrasquilla, si no nos caiga muy bien. Está también Juan Nicolás Restrepo, está igualmente Adriana Ramírez, que hay que trabajar duro, muy duro. Cristian Álvarez dice también que, doctor Daniel, ¿esa nueva reforma también grabará los grandes capitales del país o va a ser como siempre para los de agache? Hay un punto ahí importante. Así como les decía ahorita, el famoso GMF, existe algo que pues se ha dado para grandes capitales o patrimonios, como bien nos dicen, que es el impuesto al patrimonio. Otro impuesto que ya está más que decantado, mire, le ha dicho la Audiencia de Colombia, no establece un impuesto al ahorro, es decir, no grava el patrimonio. Ejemplo, si una persona tiene más, el último impuesto al patrimonio que se creó, pues que si una persona tiene más de 5.000 millones de patrimonio líquido, es decir, tomo mi total de activos y le resto todos los pasivos, si eso me genera más de 5.000 millones de pesos, pues tenía que pagar un impuesto del 1%. Eso lo ha dicho ya la OCDE, elimínelo.
y se dice, mire, puede que salga otro impuesto al patrimonio y con toda seguridad lo habrá. Siempre se dice, este es el último, no hemos pasado en eso y siempre se establece, pero posiblemente tengamos uno como estos. Hay un punto allí incluso que quería tocar dentro de lo que mencionaba Juan Carlos, que muchas personas pueden estar preocupadas por lo que se avecina respecto a la reforma, y es sobre todo para los empresarios por una razón de ser. Recordemos que en la última reforma tributaria salieron unos beneficios que son rentas exentas. Les voy a poner un ejemplo. Para nadie es un secreto, pues un sector bastante importante que es todo lo que se conoce como economía naranja o de desarrollo, digámoslo así, creatividad y demás. Y desde allí, por supuesto, se plantearon las rentas exentas. Entonces el gobierno invitó y dijo, mire, usted tiene un proyecto, usted se dedica a una de estas actividades que señaló expresamente en la ley, pues usted tiene un beneficio. Y esto es que tiene renta exenta por 7 años. Conclusión para que sea algo claro, ¿qué es una renta exenta? Es que yo tengo mis ingresos y por esos ingresos no voy a tributar, es decir, no voy a pagar. Porque lo que estoy haciendo es incentivando a ese sector económico, si se quiere ver de esa manera. Lo mismo con el campo colombiano y otras actividades así similares. Pues les digo, puede también avecinarse un tema de recorte de rentas exentas para que lo tengamos en cuenta, porque en efecto el gobierno ha dicho, mire, muchos de los puntos allí que nos están representando un déficit fiscal es, en este caso, los beneficios tributarios. Entonces, esta reforma, si bien va a aumentar tarifas en unos puntos, su principal enfoque será indiscutiblemente será eliminar beneficios tributarios. Ese va a ser un punto importante para que... Pero ahí veo un problema, porque la gente siempre dice, hombre, graben a los empresarios. El empresario también dice, necesito que me den beneficios para poder generar empleo. Entonces, si le quitan los beneficios, no va a generar empleo y de paso también nos van a gravar a los trabajadores independientes, a la gente común. Al final de la ecuación, todos nos perjudicamos. Completamente, Juan Carlos, y aquí no nos olvidemos de algo, aquí estamos hablando particularmente de la DIAN, pero recordemos que también hay un ente, en este caso fiscalizador, que es la UGPP, y como bien se ha dicho ya de paso, que cuando usted conoce a la UGPP y aprende a coger cariño a la DIAN, eso sí es importante tenerlo en cuenta porque es una carga también para los independientes, de hecho también por supuesto para las empresas que tienen a cargo empleados y demás, porque no digamos mentiras. Eso se conoce como contribuciones al sistema de la seguridad social, pero en realidad son más impuestos, son tributos como sí, tal, claro. para que lo tengamos en cuenta. Y aquí lo mencionabas hace un momento, Juan Carlos, y con los comentarios de los televidentes, por supuesto, que decían, es que no vale la pena, es que lo que pasa es que necesitan para las elecciones y demás. Aquí es un tema de cultura, y en efecto el problema que hemos tenido es que usted de otros estados, otros países como tal, sobre todo que hacen parte de la OCDE, pues para ellos culturalmente es bien visto, digámoslo así, el tema de tributar, el tema de pagar impuestos, pero porque todo comienza desde el mismo ejemplo. Y son, por supuesto, estados que todo lo que recaudan de tributos, pues se ve la inversión en salud, porque aquí en educación, aquí todos se lo roban. Carreteras. Exactamente. Entonces digo que esto es de cultura porque claramente, hombre, nadie está incentivado cuando observa que paga y paga cada vez más impuestos, pero a la vez no se ve la inversión social. Desde ese punto de vista, entonces, es como vemos que en materia de salud estamos mal. En materia de infraestructura, carreteras y demás, estamos pésimos. Entonces, obviamente, pues ha habido un avance, tampoco puede que desmeritarlo, pero para lo que están otros países de la región, pues claramente estamos bastante atrasados. Adicional a esto, les voy a comentar algo que pues tiene mucha razón. Doctor Daniel, que decía... mencionemos un país donde haya una muy buena cultura en el pago de impuestos, que los impuestos se vean reflejados en desarrollo, que la gente los pague con cariño y que digamos, vea, es que en este país funciona. A ver si nosotros de pronto algún día podemos emularlo. Claro que sí, les cuento. La mayoría de esos países hacen parte de la OCDE, lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, lo que es una Alemania, Francia. Son países que tienen altas tasas de tributación en muchos casos, pero claramente vemos también la calidad de vida que se tiene si se quiere. Claro. De hecho, tú le preguntas tranquilamente y en muchos casos tengo clientes que son americanos, por ejemplo, y que tienen, por supuesto, de allí unas inversiones en Colombia o algo por el estilo. Hombre, el concepto de tributar es completamente diferente y de hecho se tiene un cierto respeto por la administración de impuestos estadounidenses, porque recordemos que allí el tema no solo atiende al tipo económico, sino también incluso penal. Y allá en el penal, claro. Un control bien importante que no solo se ve desde el punto de vista pues, de cumplir y pagar, sino más bien como un tema también de patria, un tema patriótico. De un delito, es un delito. Exactamente, entonces también hay como una cultura de, mira, es que yo pago para engrandecer mi país, para que en efecto tengamos más desarrollo. Aquí claramente no se ve ese punto porque pues tenemos definitivamente
allí muchos vacíos y comenzando por el factor cultural. Doctor Daniel, Estados Unidos, ¿sí? ¿sabe qué? En Estados Unidos, y perdone que ahí lo voy interpelando y ahí nos vamos ahí conversando. Claro En que Estados sí. Unidos me cuentan amigos que viven allí, que allá no tuvieron ni siquiera que solicitar los subsidios o algo, de repente les aparecía en la cuenta bancaria un subsidio del gobierno. ¿Pero por qué? Porque si allá la gente tributa, la gente está acostumbrada, pagan muchos impuestos, se mata uno trabajando, pero también ve el desarrollo. Continúe, doctor Daniel. Completamente, Juan Carlos, y en efecto conocemos que aquí hubo una ayuda particular que se conocía como el subsidio a la nómina, pues sobre todo que hemos sentido los efectos y demás, pero hombre, se ve a distancia y por supuesto muchos de los televidentes dirán, hombre, pues claro, esto no se puede comparar Estados Unidos con Colombia, estamos de acuerdo completamente, pero lo que hoy es el tema cultural, miren esto incluso como tú lo decías, incluso desde el punto de vista económico, por supuesto habían pagos que se le hacían como apoyos, como subsidios a muchas familias, alimentación, cada semana, por ejemplo, para también ciudadanos norteamericanos llegaban, por ejemplo, mercados completos de ayudas y demás. Aquí también sucedió, por supuesto, pero eso fue constantemente, eso no fue simplemente por un periodo. A la fecha, incluso iniciando el mes de enero, por ejemplo, de este año, había todas familias que recibían pues mercados, subsidios, ayudas y apoyos económicos, entre otros. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Que también debemos tener en cuenta una reforma tributaria, entre comillas, que se va ayudando, el tema de la facturación electrónica, y a eso sumémosle la nómina electrónica. ¿Qué Es es lo otro que te enredo. mencionaba? Exactamente, eso se genera simple y llanamente para tener control. Y recordemos, Claro. hace nada más escasos días renunció el director de la Administración de Impuestos, José Andrés Romero, y tenemos pues un nuevo director que es Lisandro Yunco, y en este caso pues se presenta la renuncia, por supuesto, pero recordemos que el antiguo director de la DIAN lo que planteaba es un fortalecimiento de la Administración de Impuestos desde el punto de vista tecnológico. Para eso se implementaba la facturación electrónica por una razón muy sencilla. Con la facturación electrónica, digamos así, se emite la factura en línea y automáticamente la administración tiene el rastro del ingreso que percibió la persona y del costo que percibió la otra. Claro. Entonces hay un control desde todo punto de vista. Un cruce de información. Un cruce de información, como sucedió en su momento con la información exógena o el reporte que me hacen los terceros a mí por mis ingresos, por mis costos y demás. Entonces creo que desde ese punto de vista, con lo que estamos viviendo adicional a ello, pues de esa, digamos así, actualización, si se ve de esa manera, de la administración de impuestos, creo que desde allí vienen cambios importantes, porque al lograrse control, se previene la evasión y lo que va a tener la administración de impuestos claramente es un mayor recaudo también desde ese punto de vista. Pero con la nómina electrónica yo me enredo mucho porque, a ver, yo soy abogado especialista en temas laborales, entonces yo me pongo a pensar, en las empresas pequeñas, grandes o medianas, pues siempre está entrando gente, está saliendo gente, hay muchos cambios. ¿Será que a las empresas les va a tocar comprar, me imagino, un software bien costoso? Le va a tocar seguramente buscar unos profesionales que sepan manejar esa nómina electrónica. Seguramente hay que pagar otros servicios adicionales. Hombre, y el palo no está para cucharas. Completamente, Juan Carlos. Y además de ello, tengamos en cuenta algo. Todo esto se hace con una fundamentación y es generar o incentivar, por supuesto, el uso de los pagos electrónicos. Para nadie es un secreto que el Estado colombiano lo que ha previsto es, mire, pague todo a través del mecanismo financiero. Ejemplo, hoy en día está vigente la norma que dice que si yo pago un inmueble con efectivo, no nos digamos mentiras que desde todo punto de vista siempre se establecen las escrituras, mire, y las partes declaran bajo la grave juramento que el vendedor recibió ante la satisfacción la suma de 100 millones de pesos en efectivo. Siempre se ha establecido, digamos así, por costumbre eso en las escrituras. Ya se dice por ley que si usted paga en efectivo, eso no constituye costo. Entonces, eso es un punto ya a tener en cuenta. La nómina electrónica, ¿por qué? En efecto, va a generar, por supuesto, un mayor, pues digamos así, desde todo punto de vista, costo en software, contables y demás, porque lo que se pretende es que se tenga un control directo de los pagos que se hacen por nómina, lo que constituye base para efecto, o lo que constituye salario para efecto del pago al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, no solo va a tener digamos así, un control para la DIAN, sino para la UGPP. ¿Y de dónde nació esto? Que fue la inconformidad de las personas. Cuando se comenzó a hablar de la facturación electrónica, se decía, mire, yo le voy a reconocer a usted los costos y gastos, pero ojo, lo que usted me pague, que no sea por facturación electrónica, es decir, que a usted no le emiten una factura electrónica efectivamente, la DIAN dijo que para los próximos años lo iba a desconocer progresivamente. Entonces la gente brincó y dijo, venga, uno de los principales gastos que tiene toda compañía es la nómina, y entonces la nómina yo me lo pago a través de una factura electrónica. Entonces, a raíz de esto, exactamente, a raíz de esto, la Administración de Impuestos del año pasado dijo, venga, emitió una resolución, que es la resolución 42 del año anterior,
y dijo, yo voy a comenzar a establecer todo para efectos de la nómina electrónica. ¿Y en qué consiste? Es un control, por supuesto, mayor que se genera a partir de un software tecnológico que debe ser a través de un proveedor tecnológico. Es decir, Ah, y lo toca no es pagarlo a uno. y le toca pagarlo en efecto a la persona, entonces a ellos súmele las capacitaciones, a ellos súmele Claro. en este caso el personal de soporte, etcétera, 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 porque claramente es una carga mayor en estos casos Los desde todo punto equipos de que hay vista. que comprar para manipular ese software, que el computador de última generación con una conectividad no sé qué. Es que, hombre, es que no sé, o sea, vacunen primero y después revisamos. No nos vacunen con reforma tributaria, vacúnenos contra el COVID primero y después que ya venga el COVID de la reforma. Sí, sí, Exactamente. es que venga el COVID de la reforma, pero es que yo creo que uno no puede ser inoportuno. Yo no puedo llegar en una situación donde hay una calamidad doméstica a ir a cobrar, por ejemplo, un dinero. Uno tiene que tener un poquito de sensatez y ser oportuno. Pero es que en Colombia yo no sé qué está pasando. O sea, permitan primero que la gente se vacune, busquemos la manera en que esto medio que cojamos un respiro. ¿Usted Se cómo le componga. parece el mes de enero? Nos dicen que la economía está por el suelo. ¿Usted qué ha visto? ¿Qué siente? ¿Qué percibe? Completamente, Juan, es que nos vayamos muy lejos. Aquí hay muchos sectores en la economía que están absolutamente devastados. Lo que mencionaba hace un momento, todo el sector de espectáculos públicos, por supuesto, todo el tema de artes culturales y demás, todo el tema de bares, discotecas, restaurantes que por supuesto de amplia tradición y han tenido que cerrar sus puertas. Entonces, desde todo punto de vista, yo creo que pues, en efecto hay un golpe importante en la economía. Por supuesto que también depende porque hay muchos sectores que por el contrario antes ya han catapultado todo lo que es, por ejemplo, el sector tecnológico, entre muchos otros, Sí, incluso el sector textil. Por ejemplo, muchas de las compañías que se dedican a la venta, siendo creyera también en estos casos, siendo creyera no más que claro se veía, por ejemplo, muchas de las compañías que se dedican a la venta de pijamas se dispararon por completo. claro. Entonces, ¿Y sabe cuál otro sector? El de la construcción es, pero ¿sabe qué? De quienes trabajan como plomeros, que hacen reformas en hogares. Eso se disparó también. Mucha gente, pues, arreglando sí, la casa porque ya uno vive más en la casa que en la calle. Entonces, en el exacto. hogar, todo eso se disparó mucho, pero también otros que tuvieron inconvenientes. Se fueron a comprar y a traer containers de la China, tapabocas, geles, Apagó. creyendo pues que, y no a muchos les fue bien con ese tema. Es que soy de todo un Exacto. poco. Exactamente, ya Bueno, porque ya no sabe también qué creer con esos puntos, eso también es importante, pero si la economía en términos generales está muy agobiada y por supuesto creería que no es momento, lastimosamente, como les decía, esto más allá del tema de la pandemia se debe a que hay un déficit fiscal anterior. La pandemia agravó las cosas, pero incluso sin pandemia iba a haber una reforma tributaria en este año. claro. Doctor Daniel Diosa, le agradezco mucho su participación hasta ahora en Gran Ciudad. Estaremos atentos para que nos siga dando tips sobre qué hacer en materia económica y economía de bolsillo para que nos dé a ver cómo podemos hacer. Lo de los pensionados, me pregunta aquí el colega de la oficina que los pensionados a quienes les enviaron una información a principios de año Sí. diciéndoles que tenían que actualizar una información con la DIAN, ¿eso qué? ¿Qué pasó Bueno, es con eso? Si, importante. por favor. Claro que sí. En inicio, pues estableció de la siguiente manera. Los que eran pensionados, los que son pensionados, comúnmente lo que establecían en su actividad económica era el rubro de asalariado, que era el código 10. Lo que dijo la Administración de Impuestos desde el mes de enero es, mire, ahora los pensionados los vamos a clasificar en una nueva actividad, en un nuevo código que es el 20, para pensionados puntualmente. En inicio, la Administración de Impuestos dijo que por supuesto era obligación hasta el 31 de enero actualizarlo, so pena de pues, incurrir en una sanción, pero posteriormente se dijo que Ajá, muchos de ellos iban a ser, digamos así, actualizados de manera oficiosa por parte de la Administración de Impuestos. Lo importante es que excelente. verifiquen su RUT en este momento, que lo actualicen si es del caso, porque también sucede algo, Juan Carlos, y eso lo puedo garantizar, porque con muchos clientes suceden que son pensionados, que ya son mayores, por supuesto, y que, hombre, ni siquiera tienen un correo electrónico registrado en el RUT. Entonces, Exactamente, exactamente. exactamente, entonces le dicen que actualizarlo y demás, y desde todo punto de vista, me dicen, ¿y cómo es? Porque por desconocimiento tampoco sé allí cómo sería esa actualización. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, la invitación es verifique el RUT, si no tiene un correo registrado o algo, hombre, se puede incluso solicitar una cita virtual con la DIAN en este momento de manera virtual para que generen esa actualización. Pero la administración dijo que iba a hacer esa actualización de forma oficiosa, sin embargo, la invitación es que verifiquen directamente para efectos de evitar sanciones, por supuesto. Y muchos ciudadanos le tienen miedo a buscar los servicios de un contador, hombre. Yo creo que eso no sobra. Consultar a un contador, pues el contador uno no lo necesita todo el año realmente.
pues, las personas naturales para la declaración anual y para que le dé unos tips de cómo ir organizando sus finanzas. Y yo creo que son, pues yo lo digo porque usted también es contador, pues no los miremos como que para qué el contador se necesita, porque a veces, como dicen por ahí, el remedio resulta peor que la enfermedad, o cómo es la cosa, o la enfermedad peor que el remedio, en fin, no sé, pero es mejor prevenir que lamentar. Totalmente, Juan Carlos. Bueno, doctor Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande. Juan Carlos, mil gracias a ti por la invitación, es un gusto para mí siempre estar con ustedes en este programa, un gran abrazo a todos los televidentes y nos seguiremos viendo, por supuesto, para ver cómo evoluciona este tema de la reforma tributaria. Bueno, muchas gracias a Daniel Diosa Martínez, hombre, un joven muy juicioso en los estudios, abogado, contador, especialista en el tema tributario. Siempre nos hace unas críticas muy interesantes y unos comentarios muy importantes sobre el acontecer. Don Alvin, por acá nos dice Andrés Carvajal, nos está viendo. Cristian Álvarez dice que le preguntaron al doctor Daniel sobre las propuestas para lograr el equilibrio. Pues ahí él estuvo explicando algo sobre el tema. David Arboleda. Vamos a una pausa muy corta ya para despedir a don Alvin García. Cuando usted lo requiera, la Unidad de Gestión y Parafiscales UGPP, a través de lo que se conoce como una acción persuasiva, le escriben un correo y le dicen, usted no ha pagado seguridad social, pues lo más importante es que tome cartas en el asunto, porque más adelante puede terminar en una sanción millonaria y complicada de controvertir. Yo los invito para que con nuestro equipo de abogados usted nos llame al 444-5314 y podamos resolver esa inquietud. La UGPP es como si fuera una DIAN. Hay que estar muy atentos con el pago de la seguridad social y hacer las correcciones necesarias. Estamos construyendo la Medellín Futuro apostándole a la transformación educativa. Por eso entregamos 28.000 becas universitarias a cero costo. Esta es la Alcaldía de Medellín. Estamos construyendo la Medellín Futuro con la puesta en marcha del Metro de la 80, un medio de transporte moderno y amigable con el medio ambiente que tendrá una inversión de 3.5 billones de pesos. Esta es la Alcaldía de Medellín. Bueno, gracias a todas las personas que se conectan. Nos dice Cristian Álvarez, bueno, yo me había preguntado, dice María Muñoz, que excelente la participación del doctor Daniel Diosa. Él es muy juicioso en estos temas tributarios. Me parece que es sumamente inoportuna una reforma tributaria cuando venimos de una economía que está sumamente golpeada. Entendemos que el gobierno tiene que recoger recursos, pero ¿cuál es la mejor manera? Si tuviéramos más empleos formales, si tuviéramos más, digamos, una economía más estable, pues por supuesto no habría tanta necesidad de hacer reformas tributarias, toda vez que habría mayor poder adquisitivo y no tendría que estar el gobierno dando ayudas. Pero eso es muy complicado. Yo agradezco a todas las personas que se conectaron en la tarde de hoy. Donaldo, ¿qué me va a decir? No, que con esto de la reforma tributaria, lo invito de pronto a que invite a Oscar Darío Pérez, que ha estado, él dice que todavía no está la propuesta en pie de la reforma, pero que van a tratar de metérsele a unas propuestas diferentes. Se sabe mucho de economía y hablaba de qué tipos de gravámenes podrían ser, o sea, que sea una forma muy beneficiosa para ambas partes, tanto para el Estado, para la recolección de recursos, que tienen que ser como 13 billones de pesos, como para la ciudadanía. Bueno, esperemos que pueda haber reformas también para mejorar. Lo que pasa es que en Colombia todas las reformas son para empeorar. O si no, dígame una sola reforma que se haya hecho en cualquier ámbito y que me digan, es que fue para mejorar. Dígame una sola y yo me quedo tranquilo. Cuando hacen reforma pensional, para empeorar. Cuando hacen reforma de la salud, para empeorar. Están ahora con el piso de la protección social, que eso es una cosa terrible de la que tenemos que hablar más adelante. Don Aldrin, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Volvemos el lunes en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias. Gran Ciudad. Análisis serio sobre los hechos más importantes que ocurren en nuestra región. Entrevistas con los protagonistas de la noticia, informes especiales y crónicas basadas en la investigación diaria. Gran Ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado. Gran Ciudad.